Mi nombre es Claudia Bosay, soy historiadora, estudié en la Universidad de Diego Portales en Santiago y luego me fui a Irlanda a realizar mis estudios de posgrado y ahí estudié cine. Hoy estamos aquí para presentar una investigación que hicimos junto a Ignacio del Valle que se llama Miradas descentralizadas, las noticias de UCB TV entre 1968 y 1977. Esta investigación se hizo en base a 166 registros de los 2000 que hay de los noticiarios. El conjunto de estos registros es sumamente importante para la historia de la televisión en Chile, ya que UCB es el primer canal de televisión de nuestro país y además de eso aporta una mirada que es única en la historia de nuestra televisión, ya que es desde una región y no desde el centro de Santiago como lo fueron la mayoría de los canales. Estos archivos también son muy importantes porque la gran mayoría de los canales de televisión en Chile no tienen sus archivos de acceso público, no los podemos revisar los investigadores, no lo pueden revisar los cineastas y tampoco lo pueden revisar las personas que quieran ir a tratar de buscarse en esas imágenes del pasado. Este material llegó a la Cineteca Nacional desde UCB TV a través de la gestión que realizaron en el taller de restauración fílmico de la carrera audiovisual del DUOC de Viña del Mar. Ahí fue Roberto Paulsen el que hizo parte de la gestión y en el fondo hay que agradecer a Carmen Brito, a Jaime Córdoba y a Sebastián Úbeda el traslado de este archivo a la Cineteca para que sea posible su digitalización, conservación y su investigación. Yo trabajo desde hace ya muchos años con la investigación de los cines latinoamericanos de los años 60 y 70. He publicado algunos libros al respecto. Trabajo también, toda una parte de mi investigación tiene que ver con noticieros. Junto con Claudia Bosay nos ganamos el año pasado el 8º concurso de promoción del archivo de la Cineteca Nacional. Sabíamos que era un concurso que tenía como archivos para investigar el noticiero de UCB Televisión, que nos parecía muy interesante a los dos, y decidimos postular un proyecto. La verdad es que si bien yo había trabajado bastante con noticias cinematográficas, es la primera vez que trabajo directamente con televisión como investigación y ha sido una investigación muy interesante, muy rica de ver. Es muy interesante que de los registros que nosotros pudimos analizar, los que tienen mayor grado de hongos, los que están más contaminados, son los registros sobre Pablo Neruda y sobre Salvador Allende. Nosotros creemos que esto es porque alguien en el canal escondió estos archivos durante el proceso de la dictadura para que no fueran a desaparecer. Y por eso deben haber quedado guardados en un lugar distinto al resto del archivo fílmico y por lo tanto haberse enfrentado a mayores condiciones de humedad. Uno de los grandes desafíos que tuvimos para conseguir investigar este material es que se trata de un material tremendamente heterogéneo. Son archivos en 16 milímetros que van desde 1968 hasta 1977 y es material con temáticas extremadamente diferentes y variadas. Entonces, a partir del material en 16 milímetros y también a partir sobre todo de los guiones que se conservan, que son guiones mecanografiados, lo que hicimos fue intentar agruparlos en grandes categorías temáticas. Definimos 5 grandes categorías y esas categorías son política, economía y trabajo, cultura y espectáculos, deportes, que básicamente son noticias sobre fútbol, y finalmente una cosa que llamamos como paisaje y territorio.
Paisaje y territorio está compuesto por una serie de noticias muy diversas que están directamente relacionadas con la región de Valparaíso y en la que podemos ver, por ejemplo, reformas urbanas, o la construcción de edificios o la demolición de algunos cines, por ejemplo, o podemos ver los efectos de la sequía en el interior de la región de Valparaíso, los efectos del terremoto de Illapel, etcétera, etcétera. Son noticias muy variadas, pero que nos parecía que tenían en común abordar la identidad de la quinta región o de la región de Valparaíso a partir de su relación con el territorio, con el paisaje, con la red pública, con la red urbana, pero también con todo lo que tiene que ver con el campo. Dentro de los registros que nosotros pudimos analizar, notamos que había una gran cantidad de registros que se referían a temas de cultura en la quinta región, y de ellos quiero hablarle en un poco más de detalle. Lo que podemos notar es que nos contaban sobre el Festival de Viña, sobre el Festival de Olmué, sobre distintas obras de teatro que se daban en la región. También nos comentaban, por ejemplo, cuando vino el mimo Marcel Marceau o la visita de Leonardo Fabio. Entre las otras visitas internacionales que hubo también fue la de la vedette Cochinelle. Hay dos registros que pudimos ver sobre su visita. Uno que es más bien una entrevista en donde podemos ver una gran cantidad de periodistas tratando de lograr una pregunta con ella, y otra donde podemos ver una pequeña parte de su show. Ella vino a Chile en 1972 y montó una obra de teatro que se llamaba Quiero ser presidente. Otro de los elementos importantes que pudimos notar entre los archivos de cultura del canal es que había mucha publicidad sobre el cine. Esto es interesante por al menos dos aspectos. Uno, porque nos mostraban cómo eran las salas de cine. Por ejemplo, una de las noticias nos cuenta en 1971 que se reinaugura el Teatro Valparaíso. Y en esta instancia van a hacer una función en tributo a un hogar, y la plata que se reúna va a ser enviada a este hogar. Y esto lo cuenta la televisión, y con esto más gente puede ir y por lo tanto más plata puede ser donada a este hogar. Aquí hay un sentido de la televisión en apoyar las instancias del cine, pero también el cine con un aspecto más grande cultural. También podemos ver otra noticia en 1974 que en vez de contarnos cómo se restaura una sala de cine, nos muestra cómo se demuele el Teatro Victoria. En este archivo podemos ver tilts de la cámara y movimientos de ella que nos permiten ver la sala ya sin techo, en donde un grupo de trabajadores van moviendo maderas de una parte a la otra. El teatro, aún con su publicidad, ya no puede alojar nunca más una función de cine. Otro de los registros que nos parece muy importante, que pudimos ver entre los que nos llegó del archivo de UCB, es el Festival Folclórico realizado por el Sindicato de Estibadores de Valparaíso. Esto es en octubre de 1970. Podemos ver en estas imágenes a mujeres, a niños y a varones en una sala que está atestada de gente, todos mirando hacia el escenario.
noviembre de 1972 llega un grupo de cámaras Bolex Payard al canal. Podemos ver a quienes nosotros creemos son camarógrafos que con una enorme sonrisa no pueden negar su infinita alegría por recibir estas nuevas cámaras. Parecido a esto también es el registro de 1972, cuando un camarógrafo avanza por unas cajas que dicen frágil y que dentro de ello vienen unos televisores Antú de producción nacional. Por último, también nos parece muy importante el registro de este mismo año cuando un grupo de coros de niños viene al canal a cantarle feliz cumpleaños, ya que esta fecha es la conmemoración de los 15 años de vida de UCB. Otro de los aspectos que nos parece interesante de cómo la televisión se relacionaba con el mundo del cine es un registro que nos habla en diciembre de 1971 sobre Marga Marga Films, una cooperativa que realizaba películas y también televisión que quedaba en la calle Viana en Viña del Mar. En este caso se estaba filmando El Benefactor y en la secuencia que vemos podemos ver al director dando instrucciones al equipo y a los actores bailando muy lentamente para poder hacer la escena. Esto en particular no es muy importante para nosotros porque demuestra cómo la televisión no solamente estaba informando a dónde ir para poder consumir cultura, sino que también estaba demostrando cómo se hacía la cultura. Y en eso hacía a todo el público un participante del proceso y no solo un mero espectador. No ganas al intentar el olvidarme durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. A modo de síntesis sobre la cultura, podemos ver que durante los gobiernos de la democracia cristiana y de la Unidad Popular, el rol de la televisión era uno de mediador cultural. En esto es que nos contaba qué estaba sucediendo, qué eventos estaban pasando, qué actividades culturales había en la región, pero también nos invitaba a aprender cómo funcionaba alguna de estas culturas, por ejemplo, cómo funcionaba el cine o cómo se hacía televisión, cuáles eran los implementos técnicos que necesitaban. De esta manera el público podía, a la vez de estar disfrutando tele, tratar de entender un poco cómo funcionaba la tele, qué elementos se necesitaban. Y en este rol de mediador, UCB fue muy importante para la cultura de la Quinta Región durante el periodo que estudiamos. La categoría política, sin duda, es aquella que reúne más noticias. Yo diría que alrededor del 39 o 40% de los registros que investigamos se pueden catalogar dentro de la política. Esto se explica por diversas razones. En primer lugar, porque en el periodismo chileno, sobre todo en el periodismo, la prensa escrita, pero también en radio y televisión, hay una cierta tendencia a darle a las noticias políticas un espacio bastante central. Acaban teniendo, a lo largo de la historia de nuestro periodismo, han acabado teniendo una gran centralidad. Okay, más que otras pautas, por ejemplo, cultura o eventualmente espectáculos, etcétera, etcétera. Política y deporte siempre han sido dos categorías tremendamente importantes. Y en eso UCB Televisión no se diferencia de lo que ha sido la historia de nuestro periodismo. Pero por otro lado hay que tener también en consideración lo siguiente. En 1968, las noticias que investigamos empiezan ese año, y 1973 son 2 años que engloban un periodo político tremendamente importante para nuestro país, que va desde el fin del gobierno de Frei Montalva, del proyecto demócrata cristiano de Frei Montalva, que abarca toda la unidad popular,
de cuyo fin se están cumpliendo 50 años ahora, y abarca también el inicio de la dictadura militar o civil-militar encabezada por Augusto Pinochet. O sea, es un periodo donde se producen una serie de nudos, de nexos importantes que van a, de una u otra forma, determinar los últimos 25 años o 30 años del siglo XX en Chile, y que a la vez cierran un ciclo, cierran en 1973 un ciclo tremendamente importante también para nuestra historia. Por eso las noticias políticas en UCB Televisión tienen en ese momento también un lugar tan importante. Otra cuestión muy interesante de observar es que UCB Televisión se caracteriza hasta 1973 por mantener un lenguaje periodístico bastante, por así decirlo, neutro. Sabemos que la neutralidad en periodismo siempre puede ser muy discutible, ¿no? Pero lo que sí advertimos es que el tipo de redacción, por ejemplo, que se utilizaba en los guiones, es un tipo de redacción que presenta todas las características típicas de lo que llamaríamos el objetivismo periodístico, ¿okay? Entonces, se evita utilizar muchos epítetos, se evita calificar positiva o negativamente las cosas que están siendo presentadas. Se utiliza mucho lo que en periodismo llamamos la pirámide invertida, que es típica del objetivismo periodístico, donde se intenta presentar los hechos de la manera más rápida posible, intentando responder una serie de preguntas: dónde, cuándo, quién, cómo, etcétera, etcétera, sin intentar cualificar mucho. ¿Okay? Y esa característica la vemos también en las imágenes. No hay imágenes que intenten exaltar a algún determinado actor político. No hay imágenes tampoco que intenten denostar a un grupo político. ¿Okay? Y eso es bastante interesante porque estamos hablando de un periodo particularmente tenso. Una cosa que nos llama la atención es que si comparamos las noticias de UCB Televisión con lo que estaba haciendo Canal 13, por ejemplo, que tenía en ese momento el principal noticiero televisivo de la televisión chilena, y que estaba, Canal 13 dirigido por el padre Asbun en ese momento. Canal 13 tenía un lenguaje muy beligerante durante la Unidad Popular en contra del gobierno. UCB Televisión, que también es un canal que pertenecía a la Iglesia Católica y que también era un canal universitario, no tenía un lenguaje tan beligerante. Tampoco tenía un lenguaje particularmente proclive a la Unidad Popular, y en eso se aleja, por ejemplo, de otros canales como el Canal 9 de la Universidad de Chile o como eventualmente Televisión Nacional. ¿Okay? Así que podríamos incluirlo dentro de una serie de medios que podríamos llamar como medios moderados de esa época. Y definitivamente se aleja de lo que fue la prensa escrita, que es donde se da la mayor beligerancia política en ese momento. Si lo comparamos con el lenguaje del Mercurio, con el lenguaje de La Segunda, con el lenguaje de Clarín, de Tribuna, etcétera, etcétera, es un lenguaje que, la verdad, el de UCB Televisión se caracterizaría por intentar mantener una especie de tradición periodística caracterizada por una cierta neutralidad. Sabemos que esa neutralidad no existe en la práctica, pero sí que la intentan, sí que la buscaban, esa búsqueda de una cierta objetividad. Esto claramente se rompe en 1973, después del golpe de Estado, después del 11 de septiembre de 1973. Eso se ve en las noticias que hemos investigado, y eso tiene una razón muy clara, y es que el canal, al igual que todos los medios de comunicación del país, UCB Televisión es intervenido. La rectoría de la universidad también es intervenida. Así que hay un control bastante vertical sobre el canal, con estos rectores designados y también con la sustitución del director del departamento de prensa, del director del canal, etcétera, etcétera. Y a partir del 11 de septiembre del 73 vamos a tener noticias que
sobre todo en un comienzo, pueden interpretarse como propaganda, o sea, noticias a favor de la Junta Militar, noticias que nos describen eventualmente los operativos. Por ejemplo, se muestra el operativo Peineta que se hizo en la región de Valparaíso buscando a, como se llamaba en la época, subversivos, o sea, buscando a opositores a la dictadura. Hay noticias sobre el Estadio Nacional, por ejemplo, y ahí sí que hay todo un lenguaje de apoyo a los militares y todo un lenguaje donde se habla de la libertación de Chile, del cáncer marxista, etcétera, etcétera. Eso dura más o menos hasta 1974. Hay mucha presencia de militares en pantalla, muchos operativos militares en pantalla. A partir de 1974, en los registros que tenemos, lo que sí vemos son, digamos que salen los militares con sus uniformes, salen los soldados y lo que aparecen son más imágenes de la Junta. Vemos a Merino en el Festival de Viña, por ejemplo. Vemos a la Junta Militar completa celebrando, me parece que son los 50.000 o 500.000, no me acuerdo. La edición número 50.000 me parece que es del Mercurio de Santiago, pero que es un evento que se hace aquí en Valparaíso. Vemos diferentes viajes de Pinochet al norte del país, al extremo sur, a la Antártida. Incluso las cámaras de UCD Televisión hicieron esa proeza técnica de filmar el viaje de Pinochet a la Antártida, etcétera, etcétera. Hay a partir, por tanto, del 74 una especie de centralización en la figura de Pinochet muy fuerte, que está relacionada obviamente con la propia centralidad que va ganando dentro de la dictadura la figura de Pinochet cuando se lo nombra, o él mismo se nombra, se autonombra, se autoerige como presidente de la República. Inicia la visita por el campamento de Nueva Las Condes el jefe del Estado, acompañado de una gran cantidad de periodistas de diversos medios que cubren la información y de cierta cantidad de público que en forma espontánea ha llegado hasta el lugar donde se encuentran las autoridades. El jefe de Estado inquiere a los funcionarios de gobierno acerca de las realizaciones que se están efectuando en este campamento. Mientras tanto, el coronel Bruscher de la oficina de emergencia le explica al jefe de Estado acerca de las medidas sanitarias que existen acá en este campamento. ¿Tiene su plantación de cilantro? ¿Cómo Bastante buena su casa. Veo que se destaca en lo demás. ¿En qué trabaja usted? Carpintería. ¿Cómo anda ahora el trabajo? ¿Está bien? Sí, estoy trabajando en la caja de crédito popular. Ya. Ampliaciones. Fuera de eso tiene cilantro y la casa la veo bastante, lo felicito, porque así ojalá todos actuaran igual. Bueno. ¿Quiere dar aquí una impresión sobre la visita? Me he venido a imponer personalmente de los problemas que hay acá. Nosotros estamos empeñados en un programa de construcciones en dos aspectos, una vivienda definitiva y una vivienda de emergencia. La definitiva era aquellos pobladores que han logrado alcanzar un mínimo en sus cuotas. Aquellos que no han logrado alcanzar van a tener una vivienda de emergencia, pero que les va a permitir vivir decentemente. ¿Qué le parece la labor de la Oficina Nacional de Emergencia, perdón? La labor que está desarrollando la Oficina Nacional de Emergencia la considero fundamental, y esto lo he dicho el primer día. Era necesario disponer este instrumento, esta herramienta, para poder dar apoyo a los pobladores. Ustedes miren y sacan mejores conclusiones que yo. Gracias. Jefe de Estado recorriendo el campamento de Nueva Las Condes. Dentro de las noticias con sonidos que nos parecen muy impresionantes, es un registro para el 11 de septiembre de 1974, en donde una periodista con micrófono va entrevistando a distintas personas en la calle, preguntándole primero si es que celebrarán y luego cómo celebrarán el primer aniversario del golpe de Estado. ¿De qué manera va a participar en la celebración de los actos del 11 de septiembre? En primer lugar, asistiré a las concentraciones que haya organizado este gobierno.
¿Usted va a ir a la concentración del 11 de septiembre? Mi trabajo en el comercio, señorita, así que no sé si Ya. alcanzaré. Señor, ¿en qué forma va a participar usted en la celebración de los actos del 11 de septiembre? Bueno, siempre cooperando con el gobierno, ¿no? En lo que más se pueda. Oye, ¿van a ir usted a la concentración de los actos del 11 de septiembre? Sí. ¿O tienen clases? No, creo que no tenemos clases, no se puede. Señor, ¿de qué manera va a participar usted en los actos de celebración del 11 de septiembre? Iremos a concurrir a la plaza ese día. Joven, ¿usted cómo va a participar en los actos del 11 de septiembre? Voy a ir a la concentración la plaza de 11 de septiembre. Una de las figuras a las que se les da más importancia en ese momento es la figura del cardenal Silva Enríquez. Obviamente eso nos muestra que estamos ante un canal de la Universidad Católica de Valparaíso, aunque el cardenal no era el cardenal de Valparaíso, sí es la figura religiosa más importante del país en ese momento. Y el cardenal, hay una curiosidad, no tanto, la verdad es algo que nos muestra la importancia que se le atribuye, y es que es uno de los pocos líderes que tiene derecho a la palabra. ¿A qué me refiero con eso? En ese momento, la gran mayoría de las noticias no tienen sonido directo. Para el canal, tener una noticia con sonido directo, o sea, una noticia donde se graba sonido, es tremendamente caro. Así que se reserva ese registro sonoro solamente para noticias o para personajes de primerísimo orden. Y el cardenal es uno de esos personajes. En el caso de las noticias económicas o de trabajo y economía, vemos una proporción bastante menor de noticias. Vamos a decir, si eran 39 o 40% de noticias estaban relacionadas con política, en el caso de economía es un porcentaje muchísimo menor. Y además, la gran mayoría de las noticias de economía se pueden relacionar también con política porque son en general actos oficiales de alguna autoridad relacionada con el ambiente económico o relacionada con asuntos económicos, o eventualmente autoridades que no forman parte del Ministerio de Economía o no son autoridades que tengan que trabajar con asuntos económicos o laborales, pero que emiten alguna opinión al respecto. Por ejemplo, el general Lee se refiere en un momento determinado a la crisis económica, eso sería una noticia económica. ¿Okay? Pero sí que son dos campos que están bastante interrelacionados. Una cosa interesante desde el punto de vista de los archivos que hemos podido investigar, más allá de estos actos oficiales, una cosa muy interesante de las noticias de economía es que nos muestran, por un lado, hay siempre noticias sobre las compras de fin de año, las compras que están relacionadas con las grandes festividades, que son Navidad, Año Nuevo, etc. Y en esas compras vemos a la sociedad de Valparaíso y en menor medida de Viña del Mar paseándose por las calles céntricas de Valparaíso buscando productos. Son noticias muy bonitas, la verdad. Registros realmente mágicos, donde vemos a personas de hace 50 o 55 años aproximándose de las vitrinas, viendo los diferentes electrodomésticos que surgían en esa época o comprando en el mercado ambulante, y eso nos habla mucho de una identidad de una ciudad, de un carácter de una ciudad, etcétera, etcétera. Y otra cosa interesante de estas noticias, que son tal vez las noticias de economía que más se alejan de esta relación tradicional con los círculos de poder, son una serie de reportajes que se hacen más o menos alrededor del 74 hasta 1976 más o menos, que son noticias sobre trabajos tradicionales. Y hay un reportaje particularmente bonito que es un reportaje sobre los dulces de la Ligua. Reportaje que tiene alrededor de 5 o 6 minutos, donde vemos toda la preparación artesanal de los dulces de la Ligua a mediados de los años 70. Todo el proceso de meter los dulces al horno, vemos a las mujeres que trabajan haciendo estos dulces de la Ligua, poniendo con el dedo el dulce de leche, el manjar en torno a los alfajores o lo que sea que está preparando, y eso tiene también, es uno de los registros tal vez con una connotación más poética de todas las noticias que hemos analizado.
Cuando estuvimos analizando los registros pudimos notar que había una categoría que era difícil de describir, que no podíamos realmente aunarla todo en uno. Y esto es una serie de registros que tratan sobre el paisaje y el territorio de la quinta región. Las temáticas internas en estos registros varían. Algunos son comercio, otros son festividades, otros son reportajes. Sin embargo, en todos ellos el foco principal es el territorio. Hay otro registro que nos parece muy interesante, en donde podemos ver personas paseando por el puerto y otras personas pescando con hilo. Hay también algunos planos de pequeñas embarcaciones en el puerto. En el guión podemos leer material que estaba destinado para el noticiero internacional. En el texto podemos ver unos versos del soneto Gusano, del libro Tonada del Transeúnte, de Manuel Rojas. Lo mismo que un gusano que hilara su capullo, hila en la rueda tuya tu sentir interior. He pensado que el hombre debe crear lo suyo, como la mariposa sus alas de su color. Este registro también cita otros textos, como por ejemplo Benjamín Subercaseaux y Chile en una loca geografía. En este guión incompleto, que duraba 2 minutos, solo podemos ver 52 segundos de la noticia. Pero nos parece muy interesante que en este reportaje se citara y se estuviera hablando de poetas y de escritores. Si bien la noticia no se trata sobre esto sí aparece en los textos, porque tenemos que acordarnos que de estas imágenes podemos ver sus registros y leer en algunos casos sus guiones, pero no podemos ver la noticia tal cual como la vio la gente en sus casas. Otro registro que nos llama la atención por cuán vinculado está con la quinta región es un reportaje sobre el buque escuela Esmeralda. Emitido el 12 de julio de 1970, en las imágenes podemos ver a la gobernación marítima, músicos navales y familiares llegando a recibir el buque escuela. Hay tomas en la cubierta que muestran los zafarranchos en los mástiles y el despliegue de las velas. Desde otra cámara situada en el interior de un helicóptero, vemos una toma aérea del buque escuela y otros 2 navíos. En el muelle hay una multitud que aguarda expectante la llegada del navío. Algunas mujeres se pintan los labios, otras miran con prismáticos. Hay también varios primeros planos de hombres, mujeres y niños emitiendo declaraciones ante un micrófono con una grabadora, cuyo sonido no hemos podido conservar. Al final del reportaje, la multitud, esfervorizada, agita pañuelos para saludar al velero. Los marinos descienden por las pasarelas y abrazan a sus familiares, novias y esposas.
Otro de los registros que nos parecen muy interesantes son los registros que son alusivos a procesos y a eventos religiosos. Por ejemplo, el 10 de abril de 1971 se muestra mediante planos generales, medios y conjunto carros alegóricos de Judas, con carteles alusivos. Hay niños y jóvenes alrededor de ellos. Es la tradicional quema de Judas, donde los muñecos del apóstol confeccionado por los niños son paseados por las calles en carretas, burros y autos. El guión destaca que se trata de un acontecimiento de profunda raigambre popular. Otro evento religioso que es de bastante importancia son los registros de la peregrinación a Lo Vázquez. En él podemos ver a familias y personas aisladas caminando desde el litoral hacia el centro religioso. Se muestra además varias tomas de las misas realizadas durante todo el día en una carpa al lado de la iglesia y con una gran cantidad de público. Hay muchos planos detalle de los asistentes. Se muestran sus pies y sus expresiones. También se incluyen las tomas de los músicos que les acompañan en estas misas y de sus instrumentos. Podemos ver a personas cumpliendo mandas y muchas otras, como enfermeras o personas con uniforme, ayudándoles. El guión explica que se trata de la tradicional romería, que tuvo menos asistentes que años anteriores. Otro de los registros que es interesante es uno que habla del Cerro Polanco. En este registro podemos ver a la cámara entrando, o la cámara está entrando a un túnel y luego sale a plena luz. Este registro nos llama mucho la atención porque además de mostrar el sector a los vecinos y el barrio, también habla de una gran capacidad técnica en pasar de oscuro a luz y que la imagen siga siendo nítida.
peculiar noticia es emitida el 24 de julio de 1971. Tras el terremoto de Illapel, se informa con dramatismo de las consecuencias macabras del sismo en la quinta región. Los habitantes que viven a los pies del cementerio número 1 de Valparaíso denuncian que luego del terremoto varios escombros, entre ellos ataúdes y cuerpos humanos, cayeron sobre sus casas. Se hace un llamado al Servicio Nacional de Salud por los problemas sanitarios. En la nota hay tomas en contrapicado del cementerio y del derrumbe sobre las viviendas, además de los primeros planos de ataúdes y algunos detalles de huesos humanos. A través de esta investigación, lo que pudimos ver es evidentemente la historia de un canal, la historia de un canal que luchó durante mucho tiempo por tener un lugar dentro de una dinámica de medios de comunicación que le era tremendamente adversa. Hay que tener en consideración que la legislación chilena beneficiaba a los canales que estaban en Santiago y, la verdad, perjudicaba bastante a los canales que estaban fuera de Santiago, en este caso UCB Televisión, al que le otorgaba un papel estrictamente local, aunque bien es sabido que UCB Televisión no se conformó solamente con tener un papel local y sí se interesó por mostrar noticias de otras partes, mostrar noticias de Santiago, eventualmente mostrar también noticias de otras regiones. Pero además, junto con mostrar estas noticias, junto con mostrarnos la historia de un canal, que es un canal que está luchando por ese espacio, estas noticias también nos muestran la historia de un país que está viviendo procesos de cambios drásticos, dramáticos, y que son muy acelerados y que acabarán siendo también tremendamente violentos. Es un país que se aproxima, que va, por así decirlo, desde el fin del proyecto demócrata cristiano, que pasa por el proyecto socialista de la Unidad Popular y que termina con el fin de la democracia y con la instauración de una dictadura. Y esas noticias, ese proceso lo vemos en los materiales que hemos investigado. Una cosa interesante es ver ese proceso histórico a través de las cámaras de UCB Televisión, porque es una mirada descentralizada. Por eso hemos llamado a nuestra investigación miradas descentralizadas. Es una mirada que piensa ese proceso desde la región de Valparaíso y que no se limita a tener simplemente una visión local. Nos muestra todo ese proceso en la región de Valparaíso, nos lo muestra desde un punto de vista local, pero también piensa al país en su conjunto desde una posición que es la posición del eje Valparaíso-Viña del Mar, y eso es tremendamente interesante. O sea, analizar las noticias de UCB Televisión nos sirve para entender al país sin pasar necesariamente por el eje central de Santiago. Pensar el país a partir de Viña del Mar, a partir de Valparaíso, a partir de la región. Y por otro lado, esta investigación es además una investigación que creemos que puede ampliar profundamente la investigación sobre la televisión chilena, porque tuvimos la enorme oportunidad de trabajar directamente con archivos. Los archivos de la televisión chilena, desgraciadamente, no han podido ser investigados como deberían ser investigados por profesionales universitarios, porque los canales de televisión raramente le abren las puertas de sus archivos a los investigadores. Digamos así que los archivos de televisión suelen ser una especie de caja negra, que la investigación universitaria no consigue penetrar. ¿Okay? UCB Televisión es uno de los pocos canales de televisión que ha abierto sus archivos de forma muy generosa a la investigación televisiva. Así que esta investigación es tremendamente innovadora por eso. Pero hay que decir una cosa, hemos investigado, la verdad, solamente 166 registros y alrededor de 200 guiones. El material
que tiene la Cineteca Nacional, que ha sido donado por UCB Televisión, es un material inmenso. O sea que se pueden seguir haciendo muchísimas investigaciones a partir de este material, que es un patrimonio, no solo un patrimonio de la región de Valparaíso, es un patrimonio sin duda nacional que hay que valorizar y que hay que sobre todo que investigar. Esta investigación no hubiese sido posible si no fuera por el 8º concurso de promoción del archivo fílmico de la Cineteca Nacional, si no fuera por UCB TV, que nos facilitó sus dependencias también para poder hacer una entrevista con Jorge Escobar y Leopoldo Moreno, quienes nos ayudaron a entender cosas de cómo funcionaba el canal y cómo funcionaba el propio archivo fílmico. Y también no sería posible sin un espíritu crítico y de análisis sobre el pasado, ver qué hemos hecho y ver qué de ello nos ha servido y qué no, y tratar de seguir tirando para adelante con nociones y con conocimiento del pasado, ayudándonos así en nuestras propias experiencias. Y por esto mismo hay que agradecer profundamente a UCB TV que haya facilitado el acceso a su archivo para que lo podamos analizar, investigar y estudiar, porque en ello hay claves de quiénes somos y de quiénes seguimos siendo como chilenos. Y por esto mismo también me gustaría invitar a los otros canales de televisión a que quizás también hicieran públicos sus archivos, que pudiéramos analizarlos, investigarlos y también así vernos reflejados en ellos.